de epistemología. Como ya hemos mencionado antes, la epistemología es una disciplina filosófica, ¿no? Que tiene cierta relación con la nociología que vimos, ¿no? Hace un par de semanas, creo, pero tiene una diferencia fundamental con ella, ¿no? Recuerda que la nociología estudia el conocimiento, digamos, en general, ¿no? En cambio, la epistemología estudia el conocimiento científico, es más específica. Y debido a esto es que muchos también le llaman a la epistemología filosofía de la ciencia, ¿ya? Entonces recuerda, si en algún libro, algún manual ves el término filosofía de la ciencia, ya sabes que se están refiriendo a la epistemología. ¿Por qué la epistemología es una filosofía de la ciencia o una teoría de la ciencia? Precisamente porque se plantea preguntas acerca de la ciencia o la actividad científica, ¿no? O el conocimiento científico. Perdón. Acá hay un tema interesante, ¿no? Es cierto que en algunos casos los propios científicos pueden plantearse dudas, preguntas acerca de su actividad, de la actividad científica. Es decir, un científico, por ejemplo, podría preguntarse si el conocimiento al que ha llegado es científico o no, hasta qué punto tiene validez científica o no. Si en la ciencia, por ejemplo, podemos hablar de conocimientos verdaderos, si en la ciencia alcanza la verdad, puede plantearse esto como preguntas, digamos, personales. Pero la actividad científica, ¿no? Lo que lo hace científico no es eso, ¿cierto? Un biólogo, un químico, un físico no se encarga de eso. No se dedica a plantear preguntas acerca de qué es la ciencia, qué tipo de conocimiento es científico, no, si la ciencia es verdadera, si es un conocimiento verdadero o no, etcétera. La ciencia o el científico no se dedica a eso. Puede plantearse dudas, preguntas, pero su actividad no es esa. Su actividad trata de el área al que se dedica, ¿no? Por ejemplo, un biólogo se dedica a investigar a los seres vivos, estudiar seres vivos, ¿no? Un químico se dedica a estudiar compuestos químicos, reacciones químicas, elementos químicos. Pero estas preguntas, ¿qué es la ciencia? La ciencia es un conocimiento verdadero, ¿no? La ciencia podrá en algún momento alcanzar una verdad absoluta, ¿no? Podrá llegar a explicarlo todo. ¿Cuál es el mejor método científico? Eh, ¿Todas las ciencias deberían usar el mismo método o no? ¿O hay métodos especiales dependiendo de cada ciencia? Este tipo de preguntas no las resuelve la ciencia, ¿sí? Las puede plantear un científico en algún momento, evidentemente debido a su actividad puede surgir esa pregunta, pero ellos no se dedican a resolver esto o a reflexionar, ¿no?, sobre esto permanentemente. Por eso es que la epistemología es importante, porque la epistemología precisamente lo que hace es reflexionar acerca de la ciencia. Por eso es una filosofía de la ciencia. Y también por eso es que algunos científicos han estudiado filosofía. Hay muchos casos de científicos que han estudiado filosofía, ¿no? Por ejemplo, el de Kuhn, Thomas Kuhn, que lo mencionamos hace un par de semanas, ¿no? ¿Te acuerdas que vimos los enfoques del desarrollo científico y veíamos el enfoque positivista y el enfoque kuhniano, ¿no? El enfoque de Kuhn, Thomas Kuhn, que fue un físico, pero al estudiar un poco de la historia de la ciencia, a eso no se dedican normalmente los científicos, los científicos hacen ciencia, pero no estudian historia de la ciencia. Pero al estudiar historia de la ciencia se percató de que la visión que él tenía como científico era equivocada. Y debido a los problemas, las preguntas que surgieron en su investigación, es que decidió estudiar filosofía, ¿no? Y él estudia como segunda carrera filosofía, y por eso es que al enfocar la filosofía, ¿no?, en la ciencia, es que es considerado luego uno de los, un epistemólogo, ¿no? Y uno de los epistemólogos además más importantes, ¿no? Entonces, la reflexión acerca de la actividad científica, de lo que es la ciencia, de lo
conocimiento científico, de el correcto método científico, todo esto es ámbito o es objeto de estudio de la epistemología, ¿ya? Y como quizás te mencioné la semana pasada, no recuerdo muy bien si te lo mencioné a ti, lo mencioné en este salón, pero también hay que considerar, por ejemplo, que el método científico, probablemente alguien dirá, pero ¿cuál es el método científico correcto? ¿Cuáles son los pasos? Eso no lo hace el científico. El científico usa el método científico, pero la formulación del método científico no la hace el científico. El primero en sostener que era indispensable seguir un método para alcanzar un conocimiento certero, seguro, válido, el primero en formular eso no fue un científico, fue un filósofo, fue Descartes. El famoso método cartesiano, esto de poner en duda todo, luego analizar cada parte. Si te das cuenta, ese es hasta cierto punto es un esquema básico de lo que luego va a ser el método científico. Es decir, la formulación de la idea de que era necesario seguir un conjunto de reglas para alcanzar un conocimiento que fuera correcto, fundamentado, válido, eso lo hace por primera vez un filósofo, lo hace Descartes. Entonces, en ese sentido podemos decir que fue un filósofo el primero en percatarse de la necesidad de un método para alcanzar un conocimiento válido, ¿no? Después ya las características específicas que ha ido adquiriendo el método científico con el paso del tiempo ya son otra cuestión, ¿no? Ya obviamente eso ya responde a las necesidades de los científicos, pero la idea surge de la filosofía. Entonces, esto es lo que hace especial a la epistemología, ¿no? Que aborda problemas científicos desde una mirada filosófica, ¿sí? Pero, ojo, teniendo siempre en cuenta también los aportes de la ciencia, ¿no? Porque no podría un epistemólogo ser un buen epistemólogo si no tuviera conocimientos científicos o cierta base de conocimientos científicos para entender cómo funciona la ciencia, ¿sí? Entonces, por eso la epistemología, como tienes ahí, se encarga de estudiar la fundamentación de la ciencia, es decir, cuáles son los fundamentos sobre los que tiene que reposar la ciencia, sobre los que tiene que asentarse, cuál es la estructura de la ciencia también, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, la clasificación de las ciencias, ¿sí? ¿Qué es una teoría científica? También, ¿qué características, qué requisitos debe cumplir una teoría para ser considerada científica? ¿Qué es el método científico? ¿Cuál es el método científico correcto? Y las condiciones de validez de conocimiento científico, ¿no? ¿Qué características debe tener el conocimiento científico? Bien, vamos a pasar ahora a analizar un par de conceptos. Primero, el concepto de ciencia. ¿Qué es la ciencia? Es un conjunto de conocimientos ordenados de manera sistemática acerca de una parte del universo. Claro, cuando hablamos, por ejemplo, de que la biología es una ciencia. ¿Por qué la biología es una ciencia? Porque reúne un conjunto de conocimientos que deben tener cierto orden, ¿cierto? No pueden ser conocimientos, pues, que sean desorganizados, tienen que tener un orden, una organización, ¿no? Por eso dice ordenados de manera sistemática. Claro, deben funcionar como un sistema, no pueden ser contradictorios, ¿no? Así como, por ejemplo, en biología tú estudias el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, cada parte tiene una función, cada parte tiene una razón de ser y no puede anular una parte a la otra, es decir, no pueden ser estos, tienen que ser coherentes entre sí, a eso se refiere, ¿no? Cada ámbito de la ciencia, la biología, la química, la física, la astronomía, etcétera, reúne un conjunto de conocimientos que tienen que ser coherentes entre sí, no podrían ser contradictorios, ¿no? Y tienen que estar ordenados de tal forma que los científicos puedan usar esos conocimientos. Ahora, ¿qué es un conocimiento científico? Es el resultado de la aplicación del método científico. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos llamar a un conocimiento o no podemos atribuirle esta característica de científico si es que no es resultado de la aplicación de un método. En otras palabras, por ejemplo, si un científico quiere publicar un artículo científico en una revista especializada, una revista científica, el requisito básico que tiene que cumplir ese artículo es que ha pasado por una contrastación de algún tipo. Luego vamos a ver eso, ¿no? No se puede considerar
digamos, aceptables los resultados de esa investigación que ese científico quiere publicar, si es que esos resultados no son resultados que han pasado o que son resultados de un método científico. Es decir, que han pasado por la contrastación, la hipótesis y todo lo demás. ¿Se entiende? Es decir, un científico no puede publicar un artículo en función de sus sospechas, de lo que él cree, de lo que a él se le ha ocurrido, de una intuición nada más. No, tiene que haber pasado por el método científico para ser considerado un aporte científico válido. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las características del conocimiento científico? Primero, es objetivo, es decir, el conocimiento científico no puede estar influido o no puede ser resultado de aspectos subjetivos del científico. Un científico, ojo, eso no quiere decir que sea alguien pues completamente frío y racional, no. Un científico puede ser una persona creyente, puede ser una persona con prejuicios también, puede ser una persona que desconozca muchas cosas de otras áreas. Un científico no es un sabio, ¿sí? Pero sí se le exige que sea riguroso. Y la rigurosidad científica tiene que ver con la objetividad, es decir, puedes ser creyente, puedes tener prejuicios, puedes tener inclinaciones, deseos, te gustaría que la realidad fuera así, te gustaría que este problema se resolviera de tal forma, pero todos esos deseos, creencias, aspiraciones, todo eso tienes que dejarlo de lado, ¿no? Al momento de estudiar un problema, tiene que enfocarse en el problema, tiene que enfocarse en el objeto que está estudiando. A eso se refiere con que es objetivo. Es decir, debe dejar de lado todo aspecto subjetivo que pudiera alterar su visión del problema o su visión del objeto que está estudiando. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, si tenemos el caso de un historiador, es más obvio, ¿no? Un historiador es un científico social, pero evidentemente el historiador puede tener una cierta inclinación por su nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, la Guerra del Pacífico. Si es peruano, probablemente tenga una mirada un poco distinta al historiador chileno, ¿o no? Sí, pero en teoría al menos, ¿no? ¿Quién será un mejor científico social? ¿Quién será un mejor historiador? ¿El que se deja llevar por su patriotismo o el que trata de analizar el problema, estudiar ese fenómeno que fue la Guerra del Pacífico de manera completamente objetiva? Evidentemente, es un mejor científico el que trata de dejar de lado su patriotismo para describir los hechos tal y como ocurrieron, ¿no? Sin alterarlos, ¿cierto? Siempre van a haber algunos elementos subjetivos, ¿no? Sobre todo en este tipo de ciencias, las ciencias sociales, pero la cuestión es que el historiador sea consciente de eso que puede alterar su visión, ¿no? De un fenómeno que está estudiando y trate de dejar de lado esos aspectos para poder estudiar correctamente el problema. ¿Sí? Ahora, también el conocimiento metódico, porque al inicio, ¿no? Porque es resultado de una secuencia de reglas, una secuencia de pasos, ¿no? El conocimiento científico solo es considerado como tal si es que es resultado de la aplicación del método, si es que ha seguido una serie de reglas y de pasos. Tercero, el conocimiento científico es racional. ¿Por qué? Porque debe presentar los conceptos de modo coherente y sistemático, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein. Era una teoría científica que proponía una forma de resolver algunos problemas que no tenían solución en ese momento, ¿no? Pero ¿cómo los presentó Einstein? De manera incoherente, de manera, digamos, eh, dispersa, no. Tenía que crear un todo coherente, como un sistema, un cuerpo de conocimientos o de hipótesis que pudieran resolver los problemas que él quería resolver, ¿no? Es decir, leyes que constituyen una teoría científica, porque como vamos a ver luego, las teorías científicas se constituyen por leyes y también por hipótesis, ojo, es decir, por posibles soluciones a problemas que todavía no se han resuelto.
Pero más allá de que no se hayan, de que estas hipótesis no sean leyes, es decir, que todavía no se hayan contrastado, esas hipótesis tienen que ser coherentes con las leyes que componen la teoría científica que se está proponiendo. Es decir, no puede haber incoherencia, no puede haber contradicciones. Y por eso es que la lógica, por ejemplo, se ha constituido es una ciencia, pero también es una herramienta para los científicos para precisamente detectar incoherencias, ¿no? Para analizar la coherencia de los razonamientos dentro de una teoría científica. Si se detectan incoherencias, es decir, falta de argumentos coherentes, ¿no? O contradicciones entre los argumentos que se presentan, entonces evidentemente esa teoría científica va a perder, ¿no? Va a perder validez. Entonces es necesario que el conocimiento científico sea coherente y sistemático, ¿no? Por eso, como te repito, muchas veces en la actualidad se usa la lógica para ver la coherencia de los argumentos de una teoría, ¿no? Investigación científica. Luego, el conocimiento científico debe tener base en algo, debe basarse, sostenerse en algo. Esto puede ser de dos tipos, fíjate, ¿eh? El conocimiento científico se sostiene en pruebas y demostraciones. Generalmente, el conocimiento científico se sostiene en pruebas, en evidencia empírica, ¿no? O en experimentos, ¿no? Porque un problema podría tratar de resolverse de una forma, pero para validar, corroborar esa hipótesis es necesario plantear un pequeño experimento, ¿no? Que lo compruebe, ¿no? El experimento es algo empírico, es algo que podemos ver, ¿no? En ese sentido decimos que la ciencia usualmente se fundamenta en pruebas, en evidencia empírica, pero no siempre. Hay excepciones. Y acá hay algo interesante, ¿no? Un aspecto que mucha gente no tiene en cuenta, en el que muchas personas se equivocan, es pensar que la ciencia es superior a la filosofía, por ejemplo, ¿no? A las humanidades o a la religión, porque todo en la ciencia tiene un fundamento empírico, ¿no? Yo he visto muchas veces comentarios de este tipo, ¿no? Ah, pero las personas que creen en Dios creen en algo que no se puede ver, ¿no? En cambio, el científico se basa en lo que se puede ver, ¿no? Y en ese sentido, los que tienen una creencia religiosa, pues hablan tonterías, ¿no? No tienen ningún fundamento lo que ellos plantean. Ya. Yo no digo que la religión sea mejor que la ciencia, o sea igual que la ciencia, o creer en Dios sea correcto, o que Dios existe. Ese no es el problema. El problema es cómo argumentas. La mayoría dice, la ciencia se basa en lo que se puede ver, tocar, medir, y por eso es válido, por eso es mejor, por eso es superior. Ya, ese argumento es completamente equivocado, porque en el ámbito científico hay muchísimas cosas que no se pueden ver, tocar, medir, muchísimas, ¿sí? Que no tienen existencia empírica y sin embargo son fundamentales para la actividad científica. Ejemplo, los números, la matemática. La matemática es la mejor prueba de que la ciencia no siempre se sostiene en lo empírico. La matemática es una ciencia formal, es una ciencia que no se fundamenta en pruebas empíricas. La matemática parte de axiomas, los fundamentos de la matemática son axiomas. ¿Y qué son los axiomas? Verdades que no se pueden demostrar. Hay casos muy especiales en los que podría darse una demostración, pero siempre dentro de la misma lógica matemática, es decir, sin salirse de ella. No, en la matemática no hay pruebas empíricas. La matemática no se sostiene en experimentos, no se sostiene en nada empírico. Es una ciencia formal. Entonces, el conocimiento científico, fíjate, usual se sostiene en pruebas empíricas
también se puede fundamentar o sostener demostraciones. ¿Y qué son las demostraciones? Son matemáticas o lógicas. La lógica tampoco es una ciencia empírica, no es una ciencia fáctica, es una ciencia formal. ¿Qué estudia la matemática? ¿Qué estudia la lógica? Como vamos a ver luego, entes ideales. El número tú no te lo encuentras en la naturaleza. No es un ente natural, es un ente ideal, es un ente que ha sido creado por la razón humana para explicar ciertas cosas. Pero el número no es un ente natural, observable, ¿cierto? Las demostraciones son muy importantes en la ciencia. Muchas teorías científicas se sostienen más en demostraciones que en pruebas. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein está compuesta, si tú la estudias, si tú la lees, por leyes y por hipótesis. Las leyes, podríamos decir, esa parte de la teoría de la relatividad de Einstein, de toda teoría en realidad, siempre se compone por leyes y hipótesis. Esa parte que se compone por leyes, podríamos decir que tiene una fundamentación en evidencia empírica, ¿no? Porque las leyes son hipótesis contrastadas, es decir, que han pasado por un proceso de experimentación o de recabación de pruebas. Pero las demostraciones tienen que ver con las hipótesis. Las hipótesis que componen una teoría científica generalmente no están corroboradas por pruebas, no han pasado o han pasado, pero todavía no se han podido corroborar por medio de experimentos. Pero son la única solución racional a ese problema. Y para que tengan cierta validez, al menos tienen que tener una coherencia matemática con las leyes que están incluidas en esa teoría científica. Es decir, una hipótesis, supongamos, yo planteo una hipótesis, no he podido corroborarla. No existen los medios materiales, es decir, los instrumentos, las herramientas para comprobar, para realizar un experimento que corrobore mi hipótesis. Pero por lo menos mi hipótesis tiene que ser coherente con las leyes que ya sí han sido demostradas, porque las leyes ya han pasado el proceso de contrastación. Y no solamente debe ser coherente con las leyes, sino que tiene que tener un sustento matemático. Entonces, fíjate, las hipótesis que forman parte de las teorías científicas no se sostienen necesariamente en pruebas, sino que en la mayoría de los casos se sostienen en demostraciones de carácter matemático. Muchas de las cosas que planteó Einstein eran coherentes desde el punto de vista de la matemática, pero no habían sido contrastadas todavía, porque no existían los medios de contrastación en ese momento. Pasaron los años y se pudieron contrastar con el tiempo, pero sí tenían, ¿qué cosa? Respaldo matemático. ¿Te das cuenta? Por eso la ciencia es fundamentada no solo por pruebas empíricas, sino también y muchas veces solo por demostraciones matemáticas. ¿Sí? Ahora, la ciencia también es regional. Eso ya lo hemos mencionado antes. ¿Por qué? Porque toda ciencia, cada ciencia estudia una parte de la realidad, ¿no? La biología estudia los seres vivos, la química, las composiciones, las reacciones químicas, los elementos químicos, la astronomía estudia los cuerpos celestes, ¿no? La física, el movimiento de los cuerpos, ¿no? Cada ciencia tiene su área de estudio. ¿Sí? Bien. Vamos a la clasificación de las ciencias. Acá puedes preguntar, digamos, de acuerdo a cómo preguntes, mejor dicho, vas a clasificar las ciencias, ¿no? Si tú preguntas, ¿qué estudia esta ciencia? Eso es de acuerdo al objeto de estudio. Puedes clasificar las ciencias en dos tipos. Fíjate, ¿eh? Vamos a ver cada una por separado. Entonces hay dos preguntas. Uno, ¿qué estudia esta ciencia? Y segundo, según su función, ¿qué hace esta ciencia? ¿Sí? ¿A qué se dedica esta ciencia? Vamos a comenzar por el de la izquierda, objeto de estudio, ¿no? Dependiendo de qué cosa estudia esta ciencia, las ciencias pueden ser formales o fácticas, ¿sí? Una ciencia es formal cuando estudia, ¿qué cosa? Entidades ideales.
Y una ciencia es fáctica cuando estudia ¿qué cosa? Entidades observables, medibles, cuantificables, entidades de la naturaleza, ¿sí? No importa si la entidad esta que estudian las ciencias fácticas son observables a simple vista, no necesariamente. Eso no es relevante. Por ejemplo, un químico, ¿no? La química, ¿qué cosa es? ¿Una ciencia formal o una ciencia fáctica? Es una ciencia fáctica, porque estudia ¿qué cosa? Estudia reacciones químicas, elementos químicos, ¿no? Un biólogo, o la biología, ¿qué cosa es? Una ciencia fáctica que estudia un biólogo. Estudia una célula, estudia también, no sé, bacterias, virus. ¿Las bacterias, los virus son observables a simple vista? No, pero con aparatos especiales se pueden observar. No importa si es a simple vista o no, la cuestión es que se pueda observar de alguna forma. ¿Sí? Objeto de estudio, las ciencias son o formales o fácticas, una de las dos. ¿Sí? Una de las dos. Para que recuerdes con más facilidad, ciencias formales, las únicas son la matemática y la lógica. ¿Sí? Las ciencias formales son la matemática y la lógica, no hay más. ¿Sí? ¿Y por qué son formales? Porque estudian entidades ideales. Estudian entidades que no existen en la naturaleza, en la realidad, sino que provienen de la razón humana. Han sido generadas estas entidades por la razón humana. ¿Qué estudia la matemática? Que es una ciencia formal. Estudia números. Tú te encuentras con un número en la realidad. Los números existen en la realidad como cuerpos, como entes reales. No, son entes ideales. La lógica que estudia los razonamientos, la forma de los razonamientos. ¿Y los razonamientos son algo que te encuentras en la naturaleza? ¿Son algo medible, cuantificable? No. Los razonamientos son entidades racionales, conceptos que tienen que ver con conceptos abstractos de la mente del hombre. ¿Te das cuenta? Provienen de la mente humana. ¿Sí? Entonces, las ciencias formales son matemática y lógica, nada más. Y las ciencias fácticas son todas las demás. ¿Sí? Tenemos ahí la química, la física, la biología, la astronomía, ¿no? Porque estudian entidades observables. La medicina, ¿no? Ciencia fáctica también, estudia entidades observables, medibles, cuantificables. Tú puedes cuantificar bacterias, virus, células, sí, puedes cuantificar. ¿O no? Sí, se pueden cuantificar los espermatozoides. ¿Qué cosas son células? Puedes cuantificar óvulos. ¿Qué cosas son células? Puedes medir, también puedes medir. ¿Sí? Puedes observar un planeta. ¿Qué cosa es eso? Es una entidad observable. Puedes decir qué tamaño tiene la luna, ¿no? Puedes cuantificar, medir, ¿sí? Entonces, todas esas ciencias son fácticas, ¿ya? Ahora, la otra es según su función. Según qué función cumple, las ciencias pueden ser puras o aplicadas. Fíjate, voy a adelantar esta parte para que sea más sencillo, ¿ya? Voy a ir a la otra diapositiva y luego regreso a esta. Fíjate acá. ¿Cuáles son las funciones de la ciencia? 4. Describe, la ciencia que hace, describe, explica, predice y aplica. Esas son las 4 funciones de la ciencia. Descripción, explicación, predicción y aplicación. Si quieres memorizártelo por si acaso, fíjate en la primera letra de cada uno, ¿sí? Y léelo así de manera vertical. DEPA, ¿ya? DEPA. Descripción, explicación, predicción y aplicación. Son 4, nada más. Ahora, regreso. Fíjate acá. De acuerdo a cuáles de estas funciones cumple la ciencia, vamos a decir que las ciencias pueden ser o puras o aplicadas, una de las dos. ¿Ya? Hay casos excepcionales donde hay ciencias que tienen las dos, ¿ya? Pero usualmente, digamos, las ciencias son puras o son aplicadas. Normalmente ocurre eso, ¿ya? Hay excepciones, luego voy a explicar eso. Fíjate, las ciencias son puras cuando hacen las primeras las primeras 3. Describen, explican y predicen. ¿Ya? Describen, explican y predicen. Por ejemplo,
¿La astronomía es una ciencia pura o es una ciencia aplicada? La astronomía, ¿qué hace? El astrónomo, ¿a qué se dedica? A estudiar los cuerpos celestes, a estudiar la luna, el sol, el sistema solar, estudiar los agujeros negros, o puede estudiar las características de una galaxia, puede estudiar las estrellas, qué sé yo. Ya. El astrónomo entonces, ¿qué cosa es? ¿Un científico puro o un científico aplicado? ¿La astronomía qué es? ¿Una ciencia pura o una ciencia aplicada? Es una ciencia pura la astronomía. ¿Por qué? Porque la astronomía describe, por ejemplo, qué características tiene el planeta Tierra. ¿Sí? ¿Qué características tiene el Sol? ¿De qué tamaño es? ¿Qué características tiene la Luna? ¿No? ¿Qué compuestos químicos podemos encontrar, por ejemplo, en la superficie lunar? ¿No? ¿Qué características tiene el sistema solar? ¿Qué características tiene un agujero negro? ¿Qué características tiene una galaxia? ¿Te das cuenta? Explica, también explica las ciencias puras, ¿o no? Claro, explica, por ejemplo, por qué ocurren los eclipses. Un astrónomo puede explicar eso. Explica por qué es posible la vida en la Tierra y no en otros planetas. ¿Qué características tiene la Tierra, ¿no? Que hacen posible la vida aquí y no en otros lugares? Puede explicar qué función o qué es lo que que ocurre en los agujeros negros. También. Puede predecir, también puede anticipar lo que va a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, un astrónomo puede predecir cuándo va a pasar el cometa Halley, puede predecir, perdón, cuándo va a ocurrir una lluvia de estrellas, cuándo va a ser el siguiente eclipse, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, la astronomía es una ciencia pura porque describe, explica, predice. La química también describe los elementos químicos, los compuestos químicos, explica por qué hay ciertas reacciones químicas, qué es lo que ocurre para que se dé una reacción química. Puede predecir, también puede predecir. Puede decir qué va a pasar si tú mezclas, no sé, nitrógeno con ácido sulfúrico, por ejemplo. Puede anticiparse, sabe lo que va a ocurrir si haces eso. ¿Sí? Un biólogo también puede describir, por ejemplo, una enfermedad, puede decir cuáles son los síntomas, puede explicar por qué ocurre esa enfermedad, qué es lo que la ocasiona, por ejemplo, qué es lo que ocasiona el cáncer, cuáles son las causas de que aparezca el cáncer, ¿sí o no? Factores genéticos, factores alimenticios. Puede predecir, también puede predecir, ¿cierto? Puede decir qué síntomas va a tener un paciente si ha contraído coronavirus, por ejemplo. Puede anticiparse, ¿cierto? Entonces las ciencias puras describen, explican, predicen, ¿sí? Un historiador, ya si lo llevamos a las ciencias sociales, también describe o no, puede describir un fenómeno, por ejemplo, puede describir cuáles fueron las características de la guerra del Pacífico, sí. Puede explicar cuáles fueron las causas de esa guerra, por qué se dio la guerra del Pacífico, sí. ¿Qué fue lo que ocasionó la guerra del Pacífico? Sí puede explicar. ¿Sí? En el caso de la predicción, claro, en el historiador no se cumple porque el historiador se dedica al estudio del pasado, ¿no? Pero, digamos, desde cierta perspectiva de la historia, hay algunos que podrían intentar predecir basándose en la historia. Por ejemplo, podrían decir, bueno, tales, tales cosas ocurrieron en esa época, ¿no? Y si se vuelven a dar esas condiciones, podría ocurrir tal cosa, ¿no? Podría ser, ¿no? No necesariamente, pero hay algunos historiadores o algunas personas que se dedican a la historia que a partir de las cosas que ocurrieron antes pueden intentar predecir lo que va a ocurrir después si vuelven a juntarse, digamos, las mismas condiciones que se dieron en un momento, ¿no? Pero usualmente en la historia no, porque el historiador se dedica a estudiar el pasado, ¿no? No se dedica a predecir lo que va a pasar. No, esa no es su función en todo caso. Ahora, fíjate, las ciencias puras entonces, en pocas palabras, ¿qué hacen? Describen, explican y predicen. Aumentan nuestro conocimiento. En pocas palabras, si no existieran ciencias puras,
no aumentaría nuestro conocimiento de la realidad. Seríamos ignorantes en muchísimas cosas. No sabríamos cómo es que ocurre un eclipse, por qué se da un terremoto, cómo es el sistema solar. Por ejemplo, no sabríamos que el Sol va a desaparecer en algún momento, porque los astrónomos han predicho eso, ¿cierto? Han anticipado que en algún momento el Sol va a desaparecer, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que actualmente nosotros conocemos, o mejor dicho, prácticamente todo lo que nosotros conocemos acerca de la naturaleza, la realidad que nos rodea, se lo debemos a las ciencias puras. Las ciencias puras desarrollan conocimiento, hacen aumentar nuestro conocimiento acerca de la realidad, ¿sí? ¿Y las ciencias aplicadas qué hacen entonces? Aplican. Es decir, toman el conocimiento de las ciencias puras para resolver un problema específico o para desarrollar tecnología. ¿Sí? Acá, ¿quiénes, digamos, son los mejores representantes de las ciencias aplicadas? Los ingenieros, las ingenierías. ¿Qué hacen las ingenierías? Desarrollan tecnología. El ingeniero se dedica a desarrollar tecnología o a resolver problemas específicos tomando los conocimientos obtenidos por las ciencias puras. Por ejemplo, ¿cómo sabemos qué es el coronavirus? ¿Qué características tiene? ¿Por qué se propaga tan fácilmente? ¿Cómo sabemos eso? Gracias a las ciencias puras, ¿no? Gracias a la biología. Los biólogos son los que nos han ayudado a entender cómo funciona el coronavirus. Pero, ¿cómo resolvemos el problema? Es decir, ¿cómo contenemos el virus? ¿Cómo evitamos que las personas se enfermen o tengan cuadros complicados si es que adquieren la enfermedad? Es decir, que no se les complique la enfermedad. Bueno, tenemos que crear una vacuna. ¿Y quién crea la vacuna? ¿El biólogo? No. El ingeniero biomédico, por ejemplo, desarrolla la vacuna. Los que desarrollan vacunas son ingenieros. Entonces, ¿qué es la vacuna? Es una tecnología. Ellos desarrollan tecnología para resolver un problema. En este caso, la pandemia, ¿no? La propagación del virus, ¿no? Igual, por ejemplo, si pensamos en el viaje al espacio. ¿Cómo fue posible que el hombre llegara a la Luna? Gracias a las ciencias puras y a las ciencias aplicadas también. Pero la base fueron las ciencias puras, la teoría de la relatividad de Einstein. Sin la teoría de la relatividad de Einstein no se hubiera podido ir a la Luna. Einstein explicó cómo funcionaban una serie de elementos físicos que hicieron posible qué cosa, que ingenieros, científicos aplicados, desarrollaran diseños, modelos de naves espaciales, ingenieros aeronáuticos, que permitieran, ¿no? Recabando todos esos conocimientos, esa información que estaba en la teoría de la relatividad, aplicaron esos conocimientos para el diseño de naves espaciales que permitieran hacer el viaje al espacio. Igual los satélites, todo eso ha sido diseñado y creado por ingenieros, pero tomando como base los conocimientos de la física. ¿Te das cuenta? Entonces, las ciencias puras aportan el conocimiento y los ingenieros aplican, toman ese conocimiento y lo usan para desarrollar tecnología o para resolver problemas concretos. Ahora, hace un momento te había dicho qué cosa, que hay excepciones, es decir, hay ciencias que pueden tener de ambas, es decir, que cumplen todas las funciones. Por ejemplo, la economía. Si tú consideras la economía como una ciencia, ¿no? Es considerada una ciencia, tiene de ambas. Es decir, la economía describe, sí, por ejemplo, puede decirnos un economista que la economía peruana es informal, mayoritariamente informal. Puede explicar por qué la economía peruana es informal. ¿Por qué la mayoría de peruanos está por la economía informal? Puede explicar cuáles son las razones, las causas de ese fenómeno. Puede predecir, también puede predecir, ¿sí? Puede decirnos, por ejemplo, un economista que el próximo año va a haber un crecimiento del 5.5% o entre el 5 y el 6%. Claro, hay una serie de variables que pueden, digamos, hacer que esa predicción no sea tan certera, ¿no? Y eso lo hemos vivido varias veces, por ejemplo, la pandemia. Nadie se esperaba la pandemia, ¿no?
economistas que predecían un crecimiento de 5% para el Perú, evidentemente sus pronósticos, sus predicciones no se cumplieron porque ocurrió la pandemia y eso trastocó todo. Entonces, en ciertas ciencias es más difícil predecir, como te darás cuenta, ¿no? La economía, por ejemplo, es una de ellas. Pero el economista describe, explica, predice, no desarrolla tecnología, ¿no? Pero el economista aplica el conocimiento económico que tiene para tratar de resolver problemas. Por ejemplo, un ministro de Economía. El ministro de Economía no está para decirnos, bueno, la economía peruana es informal, esto ocurre por tal cosa y probablemente va a ocurrir esto otro de cada 2 años, ¿no? Un ministro de Economía no se dedica a eso. Un ministro de Economía tiene que aplicar sus conocimientos para resolver problemas, ¿o no? Para eso lo contrata. Igual un médico. Un médico, en general es un científico aplicado, porque tiene que estudiar biología, química, física, sí, pero no es un científico puro. Normalmente, la medicina es una ciencia aplicada. Él trata de resolver problemas, trata de ayudar a sus pacientes a superar sus enfermedades. Es un científico aplicado, pero hay excepciones. Hay médicos que sí han ayudado a aumentar el conocimiento, ¿no? A explicar por qué ocurren ciertas cosas. Y esos precisamente, esos médicos que no se dedican solo a la aplicación, que son la gran mayoría, ¿sí? Esos médicos precisamente son los que normalmente pues los postulan para el Premio Nobel de Medicina. Son los que han aportado. Pero los médicos, la medicina, ¿está diseñada para eso? No. Los médicos no reciben una formación que les permita aumentar el conocimiento científico, ¿no? Los médicos reciben una formación para resolver problemas concretos. Ayudar a un paciente en su enfermedad, resolver un problema, ¿no? Una enfermedad, dar un tratamiento. Pero no están entrenados para hacer aumentar el conocimiento. Ellos estudian la química, la física, la biología para aplicar ese conocimiento en su práctica médica con sus pacientes. Pero hay excepciones, ¿no? Donde sí puede haber un médico que aporte algo. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar ahora, esto ya lo expliqué, ¿no? Vamos a pasar ahora a el método científico. Fíjate, el método científico es la serie de reglas o de pasos que debe seguir el científico en su investigación. Cuando un científico investiga, lo que trata de hacer siempre es resolver un problema. Ahora, no es que se le ocurra el problema al científico, usualmente ya hay una serie de problemas que todavía no tienen solución en ese ámbito. Por ejemplo, no es que a Einstein se le ocurrió un problema y por eso escribió su teoría de la relatividad. No, ya habían problemas que no tenían solución cuando él comienza a estudiar física. Y coge uno de esos problemas que ya estaban ahí y trata de darle una solución. ¿Sí? Entonces, usualmente eso ocurre. Hay un problema, tratamos de darle una solución. ¿Y cuál es esa solución? Bueno, no necesariamente la primera idea que tengamos va a ser la correcta, pero tenemos siempre que tratar de dar una solución posible, una solución probable. Eso es la hipótesis, una posible solución al problema. Ojo, la hipótesis no necesariamente es la respuesta, es una posible solución. Es una idea que puede tener el científico para resolver el problema, ¿no? Tiene mucho de intuitivo también. Ahora, después de formular la hipótesis, viene la contrastación, es decir, voy a la realidad, observo la realidad o a un experimento de preferencia para ver si mi hipótesis resiste la experimentación, si tiene sustento en la experimentación, ¿no? En la contrastación. La contrastación también puede ser el recojo de datos, ¿no? O el experimento me lleva a ciertos datos y al final de eso lo que hago es analizar los datos que son resultado del experimento o del recojo de datos que he hecho. Y luego de analizar esos datos voy a llegar a una respuesta. ¿Se ha solucionado o no se ha solucionado el problema? ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo concreto para entenderlo mejor, ¿ya? Fíjate, hace muchos años
en Europa, no recuerdo en qué país, creo que en Austria, un médico se percató de esto. Eso probablemente lo has escuchado antes, yo te recomiendo que lo busques si quieres en internet para que te des cuenta o más ahí, ¿no? De cómo funciona. Un médico se dio cuenta de lo siguiente, era un médico que atendía en una sala de partos. Habían dos salas de partos en ese hospital, ¿ya? Donde las mujeres daban a luz, ¿no? La sala 1 y la sala 2. En la sala 1 morían, después de dar a luz, más o menos el 15% de las mujeres. Y en la sala 2 morían solamente el 2%. Entonces, si te das cuenta, hay una diferencia abismal. Entre 15 y 2% hay bastante diferencia. Entonces, estos médicos, porque no era uno solo, sino eran varios, se percataron de eso y decían, pero ¿por qué? Ahí hay un problema. ¿Por qué mueren más en la sala 1 que en la sala 2? Además que era absurdo aparentemente. Fíjate, el problema muchas veces tiene que ver con algo que es incongruente, contradictorio. ¿Por qué? Porque en la sala 1 atendían médicos y era donde más morían las mujeres. En cambio, en la sala 2 atendían comadronas, parteras. Y ellos no se explicaban, pero si las comadronas, las parteras tienen menos conocimientos médicos, ¿cómo es que en esa sala no mueren tanto como en esta sala? En la sala donde tienen médicos. Es absurdo, es incongruente. Debería ser al contrario. Entonces, esto ya era un problema. Trataron de plantear distintas soluciones, respuestas a qué era lo que ocurría, ¿no? Pero no hallaban la solución, ¿no? Ninguna de estas hipótesis tenía fuerza, ¿no? Por ejemplo, una hipótesis que se había planteado es que había un sacerdote que siempre iba para dar los santos óleos a las mujeres que ya estaban muriendo, ¿no? Que ya estaban graves, ¿no? Que ya estaban falleciendo y el sacerdote iba con una campanita como anunciando que estaba llegando, ¿no? Y ese médico sobre todo iba a la sala 1, ¿no? Y algunos decían, no, lo que pasa es que el sacerdote al hacer sonar la campanilla asusta a las mujeres, las predispone mal, ¿no? Y ese factor psicológico es lo que hace que se debiliten y mueran más fácilmente. Bueno, le pidieron al sacerdote que no tocara su campanilla cuando fuera, que no, las mujeres en general no se dieran cuenta de su presencia, salvo las que iba a atender él, ¿no? Donde iba él. Y no hubo cambios, es decir, sucedió lo mismo, seguía muriendo la misma cantidad de mujeres. Entonces descartaron, fíjate, esa hipótesis no es, esa no es la respuesta. Entonces, tengo algo muy interesante, fíjate, hubo una contrastación, sí, porque se hizo un pequeño experimento, ya, no toques las campanillas, a ver qué pasa. ¿Qué vieron que pasaba? Recogieron los datos, contaron las mujeres que habían muerto esa semana, analizaron y se dieron cuenta de que seguían muriendo las mismas. Entonces, hipótesis descartada. Entonces, segunda hipótesis y así, ¿no? Usualmente un problema no se resuelve a la primera hipótesis. Eso es casi imposible. Siempre se tienen que plantear varias. Entonces ocurrió una cosa curiosa, ¿no? Algo que si no hubiera ocurrido, no se hubiera resuelto probablemente el problema en mucho tiempo. Ocurrió que un médico falleció, pero lo interesante fue que falleció con una fiebre, con los mismos síntomas de las mujeres que daban a luz. Entonces, el médico que estaba tratando de resolver este problema se percató de eso, ¿no? ¿Por qué mi colega ha fallecido con una fiebre idéntica a la que tienen las mujeres que dan a luz? ¿Por qué? Y fue a ver el cadáver, fue a analizarlo, revisarlo, ¿no? Y se dio cuenta de que el médico que había fallecido tenía un corte, ¿ya? Tenía un corte en el dedo. Y le contaron que el médico se había cortado el dedo revisando un cadáver. Había ido a la morgue, había estado revisando el cadáver y al momento de cortar el cadáver se había descuidado y se había cortado el dedo, ¿no? Había seguido analizando el cadáver y después se había ido y al día siguiente ya tenía fiebre y a los 2 días murió. Entonces, ¿qué se le ocurrió a este médico? Dijo, a ver, tiene un corte y he estado revisando un cadáver y ha muerto con las mismas características de las mujeres. Entonces, ¿qué puede haber ocurrido? ¿No será que
al revisar el cadáver con la herida abierta, ha entrado esa materia del cuerpo del cadáver, que ya está en descomposición, y eso le ha producido una infección y ha tenido la fiebre. ¿Y eso cómo se relaciona con las mujeres? Y se puso a pensar de nuevo, ¿no? A ver, normalmente los médicos que atendemos a las mujeres que van a dar a luz, muchas veces estamos en la morgue antes de ir a verlas. Entonces, ¿no será que llevamos, sin darnos cuenta, ¿no?, las bacterias que se está produciendo en el cadáver en descomposición, ¿no?, a las mujeres al momento de atender el parto les introducimos eso sin querer, ¿no? Y ahí se da cuenta de que ese era el error, que los médicos no se lavaban las manos, digamos, se limpiaban las manos, ¿no?, con agua nada más, pero no se lavaban las manos, no se desinfectaban las manos para atender a las mujeres. Y dijo, esto es coherente con lo que pasa en la otra sala, atienden comadronas que no tienen contacto con cadáveres y curiosamente ahí hay menos muertes. Entonces parece que esta es una solución más fuerte, ¿no?, más probable. Pero ¿qué vamos a hacer? Ya, vamos a hacer un pequeño experimento. A partir de ahora todos se lavan las manos muy bien. Vamos a hacer una solución especial para que todos se laven las manos antes de atender a las mujeres. Nadie, ningún médico va a poder atender a una mujer si no se ha lavado bien las manos. Ese es el experimento, la contrastación. Todos hicieron eso. ¿Qué hicieron? Recabaron datos. Toda esa semana fueron contando las mujeres que fallecían, las mujeres que no fallecían. Y luego revisaron, analizaron los datos. ¿Y qué encontraron? Que en una semana la cantidad de muertes había disminuido. El porcentaje de muertes ahora era igual que en el caso de la otra sala donde tenían las comadres. Por lo tanto, la evidencia respaldaba la hipótesis. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ha ocurrido ahora? Se ha resuelto el problema. Y hay una solución al problema. Así funciona el método científico. Finalmente, tenemos la diferencia entre la ley científica y teoría científica, que es la ley científica, es una hipótesis confirmada por la experiencia. Ojo, la ley científica no es una hipótesis nada más, sino que ya pasó por la contrastación. Se expresa a través de una proposición universal afirmativa. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Todos los cuerpos son atraídos por el centro de la Tierra. Todos, universal. No hay algunos que sí y otros que no. No, todos los cuerpos son atraídos al centro de la Tierra. Por eso es afirmativo, estoy afirmando algo que revela una regularidad, es decir, siempre ocurre. Si yo te digo, coge un lápiz, ahora suéltalo, ¿qué va a ocurrir? Tú sabes que no va a ir arriba, va a ir abajo, ¿no? Es la atracción que tiene la Tierra sobre los objetos, la ley de la gravedad. Revela una regularidad, algo que siempre ocurre. La teoría científica es un conjunto de leyes y de hipótesis que quizás aún no han sido confirmadas. Por eso la teoría científica es más difícil de confirmar, ¿no? Tarda más tiempo. Eso pasó con la teoría de la relatividad, eso pasó también con la teoría de la evolución, ¿no? Es un conjunto de leyes y de hipótesis que, si no se han confirmado, al menos pueden ser confirmadas en el futuro. Por eso dice sistemática y contrastable, es decir, puede ser contrastada por la experiencia, ¿sí? La teoría científica es más compleja, es más amplia, ¿sí? La ley científica es más específica, ¿sí? Explica un fenómeno específico. Bien, chicos, ahí está un esquema general de lo que hemos visto, ¿sí? Las claves de la evaluación. ¿Sí? Tómenle ahí una captura de pantalla, o tomen una foto, y ya nos vemos la próxima semana. Chao chicos, cuídense, nos vemos.